Imagina que estás en el año 2000, apenas los teléfonos empiezan a popularizarse. El internet todavía suena como un robot agonizando cada vez que te conectas. Y las computadoras no es algo que todo el mundo tenga en su casa. Pero si tenías acceso a una, estoy seguro que lo primero que hacías al encenderla era conectarte en tu correo. Ya que en ese momento la gran novedad de la época era el email. E incluso se le podría decir que es el WhatsApp de la época. Se utilizaba para todo, para universidad, para trabajo, para contacto con amigos y los más traviesos para ligar. Ahora imagina que volvemos al año 2000, abres tu bandeja y ves un correo con el asunto I love you. Y para las personas menos bilingües, la traducción en español sería te amo, te aprecio, te quiero. Un mensaje inesperado de tal vez de aquella persona que tanto te atrae. ¿Quién podría resistirse a abrirlo? Pero lo que nadie sabía en ese momento es que ese inocente email no traía amor, sino caos. Donde en cuestión de horas millones de computadoras en todo el mundo están infectadas. Gobiernos, bancos, empresas enormes y el gran Pentágono cayeron en la trampa. Lo que parecía una simple carta de amor terminó siendo uno de los virus más destructivos de la historia de la informática. Como un archivo tan simple logró paralizar el mundo. Hoy te cuento la historia del virus I love you, la declaración de amor que casi destruye el mundo, o por lo menos el mundo de internet. Comencemos. Para entender cómo comenzó todo, primero tenemos que viajar a Filipinas, exactamente en el año 2000. Computer virus, this time disguised as a friendlier email. Donde tenemos que tener en cuenta que exactamente el internet en esos tiempos no era el mismo que conocemos, ya que en ese momento tener acceso a internet no era tan común como hoy, y mucho menos existían planes de datos ilimitados, y cada minuto de conexión se pagaba como si fuera oro. Filipinas, como muchos otros países en desarrollo, tenían una conexión a internet bastante limitada, y en ese momento la mayoría de las personas que deseaban conectarse a internet, primero que todo tenían que ir a un cibercafé, y segundo, tenían que contratar costosos planes de acceso telefónico. En conclusión, el internet era un lujo que pocos podían permitirse. Y aquí sería donde entra nuestro personaje principal, Onel de Guzmán, un joven estudiante de informática en la Universidad de Ama en Manila. Onel realmente no era una persona malvada y tampoco un hacker, con intenciones de robar miles de millones y mucho menos destruir el mundo de internet. Realmente solo era un estudiante con problemas bastante comunes. No tenía dinero para pagar internet. En su mente la solución era bastante simple: crear un programa que pudiera robar contraseñas de acceso a internet y así conectarse sin pagar. No era un ataque sofisticado, era un estudiante que realmente tenía poco dinero para pagar el internet o no quería gastar dinero. Y antes de continuar con la historia, primero te tengo que explicar qué tipo de virus utilizó Onel y quién lo creó. John Walker, un programador informático, creó el primer troyano en el año 1975, y en el cual consiste que es un virus informático que se propaga asociándose a archivos, programas o incluso juegos del usuario. Este pequeño programa llamado Trojan Horse, o más conocido como el caballo de Troya, funciona infectando la computadora de alguien y robando su información del inicio de sesión a los proveedores de internet. Con esto, Onel y sus amigos robando esas credenciales para entrar totalmente gratis al mundo del internet. Sin embargo, durante el desarrollo del programa algo cambió. Onel descubrió que su código podía ser mucho más poderoso si lograba que el archivo infectado se reenviara automáticamente a todos los contactos del usuario que recién había sido infectado. Y aquí fue donde realmente todo se volvió un caos, ya que creó un gusano informático que se autorreplicaba sin ninguna necesidad de intervención humana. Y aquí es donde efectivamente todo sale de control. This is far from a childhood prank anymore. Experts say that the I love you virus could end up costing the world economy. El programa, que en un principio estaba diseñado solo para robar contraseñas de internet, terminó convirtiéndose en uno de los virus más destructivos
efectivos de la historia. El problema fue su increíble capacidad de propagación. Una vez que alguien abría el archivo infectado, el virus se reenviaba automáticamente a todos los contactos de la víctima. Y esto es lo que lo hacía tan peligroso, ya que cada persona que caía en la trampa se convertía en un nuevo punto de infección. Cada nueva víctima reenviaba el virus a más personas, multiplicando el ataque de manera exponencial. Y como estamos hablando del año 2000, tú y yo sabemos que las computadoras no tenían sistemas de seguridad tan avanzados para detectar y detener la amenaza a tiempo. En cuestión de horas, el virus había infectado miles de computadoras en todo el mundo. En cuestión de días, millones de computadoras estaban comprometidas. El error de O'Neill no fue solo haber creado un malware, sino haber desarrollado un método de propagación que era prácticamente imposible de detener. Lo que empezó como una solución ingeniosa para no pagar internet, terminó causando miles de millones en pérdidas y poniendo en jaque la ciberseguridad a nivel global. Pero lo más irónico de todo es que O'Neill de Guzmán nunca tuvo la intención de desatar el caos en todo el mundo. Simplemente subestimó el poder de su propio invento. Pero bueno, realmente ¿cómo funcionaba el virus? El truco detrás del virus I Love You era tan simple como brillante. Una combinación perfecta entre ingeniería social y código malicioso. Ya que por ejemplo el cebo perfecto es que se enviaba como un correo electrónico con el asunto I Love You. Un mensaje inocente que podía parecer una declaración de amor anónima o una carta romántica. En el año 2000 los correos electrónicos eran las principales formas de comunicación y pocas personas podían resistirse a abrir un mensaje con un título tan intrigante. Y donde también hay que hacer un análisis que en esos tiempos muy poca la información cómo funcionaba este mundo del internet. Y por parte del archivo trampa, o más conocido como el código malicioso, dentro del correo había un archivo adjunto llamado loveletterforyou.txt.vbs. A simple vista parecía un documento de texto común que contenía una carta de amor, pero el truco estaba en la extensión del archivo VBS, que indica que era un script de Visual Basic, y para completar muchas computadoras en esos tiempos tenían las extensiones ocultas por defecto, así que la mayoría de las personas solo veían un archivo común, el cual era loveletterforyou.txt, y pensaban que era un archivo totalmente seguro. Al momento de la persona recibir el ataque solo bastaba que hiciera doble clic para que el archivo se activara y empezara a hacer estragos en la computadora. Una vez ejecutado el malware hacía lo siguiente: reescribía archivos esenciales del sistema dañando la computadora de la víctima, buscaba contraseñas guardadas y las enviaba a un servidor remoto, dándole acceso a los hackers, y se reenviaba automáticamente a todos los contactos del usuario infectado, multiplicando la infección de forma exponencial. Así que el método de propagación era devastador, ya que a diferencia de otros virus que requerían un esfuerzo adicional para infectar a más personas, este se autoenviaba sin que el usuario hiciera nada, convirtiendo cada víctima en un nuevo punto de infección, dando como resultado que en menos de 5 horas 45 millones de computadoras en el mundo estuvieran infectadas. Empresas, bancos e incluso gobiernos quedaron paralizados al ver que sus sistemas estaban comprometidos, ya que tenían claves, información valiosa a sus clientes, información valiosa del gobierno, e inclusive otras cosas que ya te imaginarás, y donde las pérdidas económicas fueron devastadoras, con estimaciones de más de 10.000 millones de dólares en daños. En términos de velocidad y alcance, I Love You se convirtió en uno de los virus más desastrosos de la historia. Y lo peor de todo es que todo comenzó por un simple correo que parecía una carta de amor. Cuando el virus comenzó a expandirse, el pánico empezó de inmediato. Nadie estaba preparado para un ataque de esta magnitud, y lo que en un principio parecía un simple problema técnico pronto se convirtió en un colapso digital a nivel mundial. Gigantes como Ford, Microsoft y The Washington Post tuvieron que tomar una decisión drástica: desconectar sus redes enteras para que el virus dejara de propagarse. Cada segundo que pasaba, más correos infectados eran enviados, amenazando con comprometerse con información valiosa y eliminando archivos críticos. La CIA y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos tuvieron que apagar sus servidores, ya que no podían arriesgarse a que sus sistemas confidenciales fueran vulnerados. Era una amenaza a la seguridad nacional que nadie había previsto. En cuestión de horas, algunos de los organismos de inteligencia más poderosos del mundo quedaron completamente offline. En el Reino Unido, el Parlamento y varias organizaciones gubernamentales quedaron totalmente paralizadas, ya que no podían utilizar correos electrónicos y no pueden acceder a documentos esenciales. El gobierno estaba bloqueado por culpa de un virus que había nacido en una universidad de Filipinas. Por los lados de Asia y Europa, los diferentes sistemas bancarios empezaron a colapsar. Cajeros automáticos dejaron de funcionar, transacciones se vieron afectadas
afectadas y las bolsas de valores tuvieron que reaccionar rápidamente para evitar una crisis mayor, ya que el mundo dependía cada vez más de la digitalización y lo único que probaría este virus era lo frágil que era el sistema. E incluso los expertos en ciberseguridad no podían creer lo que estaban viendo. Nunca antes un virus se había propagado tan rápido ni había causado tantos daños en tan poco tiempo. Y lo más aterrador de todo es que no tenía solución inmediata. El código del virus era simple, pero su efecto devastador, y cada intento de controlarlo resultaba en más infecciones. Las empresas entraron en modo de crisis, desconectaron sus servidores en masa y en un giro irónico el correo electrónico, la herramienta más revolucionaria del momento, se convirtió en un arma de destrucción digital. El mundo entero se dio cuenta por primera vez que la ciberseguridad no era un lujo sino una necesidad, pero ya era demasiado tarde. Pero la mayor pregunta que invadía a todo el mundo era ¿quién era el culpable de este virus? Cuando los investigadores rastrearon de dónde provenía este virus, se dieron cuenta que provenía de Filipinas, y donde durante días estuvieron examinando este malware expertos en ciberseguridad. Revisaron registros de servidores infectados y siguieron el rastro de los primeros correos enviados, y finalmente llegaron hasta un grupo de estudiantes de informática en Manila, y uno de ellos se convirtió en el especial sospechoso, con nombre Onel Guzmán. El joven que había creado este virus especialmente para robar credenciales para tener acceso a internet de manera totalmente gratuita, nunca se llegó a imaginar que su creación haría perder millones de dólares a más de una compañía, y donde no serían ni uno ni dos países sino a nivel mundial. Sin embargo, cuando fue interrogado pasó algo increíble. Confesó abiertamente que él había desarrollado el código malicioso, pero nunca se imaginó que iba a causar este daño a nivel mundial. Pero lo increíble es que no pudo ser arrestado en aquel momento. Filipinas no tenía leyes contra el cibercrimen, aunque su creación había afectado a gobiernos, empresas y bancos de todo el mundo. Legalmente en esos tiempos no había cometido ningún crimen, porque claro, estamos hablando en una etapa del internet cuando no era tan avanzado y mucho menos nunca se pensó en algún delito de esta magnitud y no se sabía del alcance que iba a tener hasta el día de hoy. Pero el escándalo fue mayúsculo. Las autoridades de Filipinas recibieron presión internacional para procesarlo, pero no había ninguna base legal para hacerlo, y de hecho este caso llevó a que se crearan las primeras leyes de ciberseguridad en Filipinas. Pero entonces era demasiado tarde para juzgar a su creador. Cuando en el mundo se dieron cuenta realmente quién había creado el virus I Love You, Onel desapareció sin dejar ningún rastro. Realmente cuando estuve haciendo la investigación pensé que lo habían desaparecido en modo de venganza, ya que muchas empresas perdieron millones. Pero curiosamente en el año 2020 se volvió a ver. Un periodista británico lo encontró por casualidad en Manila. Allí estaba en una pequeña tienda de barrio arreglando celulares y vendiendo accesorios tecnológicos. Sí, el tipo que puso en jaque la ciberseguridad mundial. El hacker que desató el caos en bancos, corporaciones, incluso en el propio gobierno. Hoy trabaja reparando celulares en un puesto de barrio. Un giro inesperado en la historia que marcó el caos en el mundo de internet. El virus I Love You cambió para siempre la forma en la que el mundo veía la seguridad digital, ya que se crearon nuevas leyes contra el cibercrimen, las empresas comenzaron a implementar filtros más estrictos para correos electrónicos y los usuarios se volvieron más cautelosos con los archivos adjuntos, y donde llegamos a la conclusión que correos falsos, mensajes de phishing, estafas digitales, la ingeniería social sigue siendo una de las herramientas más poderosas de los ciberdelincuentes, y donde el virus I Love You sigue vivo pero de manera distinta, en cada mensaje fraudulento, en cada estafa digital, en cada persona que cae en la trampa de un correo falso. Ahora te pregunto, si recibes un correo con el tema I love you, ¿lo abrirías? Y de este video se puede decir que no importa qué tanto avance la tecnología, siempre habrá alguien buscando explotarla. Si algún día te llega un correo de una oferta increíble, de una declaración de amor, piénsalo 2 veces antes de abrirlo. Muchas gracias por verme hasta aquí, espero que hayas disfrutado este video, que hayas aprendido. Nos vemos en un próximo video. No olvides suscribirte, dejar tu like y tu comentario. Nos vemos.